Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase. Como ustedes saben, bueno, no tuvimos la clase sincrónica por razones que ya todos saben. Pero bueno, vamos a trabajar con esta grabación y después vamos a seguir avanzando y cualquier duda que haya lo podemos ver en consulta. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es en continuidad con lo que ya veníamos desarrollando en la clase anterior. Habíamos trabajado sobre la formación del pensamiento sociológico. Hoy vamos a seguir con el tema de la formación de la sociología y para eso vamos a hacer algunas precisiones, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo de la disciplina, ¿no? Nosotros en la clase anterior vimos la relación que había entre el contexto social, histórico de la doble revolución, las transformaciones que hubo en Europa y la relación directa que eso tuvo con el pensamiento social y con la formación de la sociología. Hoy vamos a seguir, pero precisando más ya en la estructura interna, digamos, de la sociología, para ver cómo se fueron conformando los paradigmas y vamos a trabajar concretamente el concepto de paradigma, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de la sociología, ¿no?, siguiendo un autor que se llama Ritzer, que nosotros lo tenemos en la bibliografía, estamos haciendo lo que él llama una metateorización o un metaanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociología tiene por objeto la sociedad, pero cuando el objeto de la sociología es la sociología misma, o la teorización sociológica, o las características de la teorización sociológica, es un discurso sobre el discurso. Entonces, por eso se utiliza este término, ¿no? Meta, digamos, como que lo abarca de alguna manera, ¿no? Es como una sociología de la sociología. Parece una expresión rara, pero es eso, es una teorización sobre la teoría, ¿no? Eso siempre lo ha hecho la filosofía, ¿no? Porque la filosofía tiene un subcampo que es la epistemología, ¿no?, que la filosofía trabaja, ¿no?, la conformación de la ciencia, las características de la ciencia y también las ciencias sociales, pero desde las mismas disciplinas eso se hace también, ¿no? Entonces la sociología hace una teorización sobre la misma sociología, ¿no? Entonces, cuando se teoriza sobre la sociología, se busca estudiar cómo está conformada, qué estructuras subyacentes tiene, ¿no? Y qué componentes, ¿no? Como por ejemplo, cuáles son las áreas sustantivas que la conforman, qué conceptos utiliza, las teorías, ¿no? Y también toda la cuestión metodológica, ¿no? Eh, esta cuestión, digamos, de teorizar no es sobre la misma disciplina no es algo extraño, ¿no? Digamos, sino que está en la misma autoconformación de cualquier disciplina, ¿no? Porque en el pensamiento social, por ejemplo, si nos situamos en la sociología, la teoría social, no es una teoría estrictamente sociológica, pero es un pensador social muy importante como Marx. eh, Él, digamos, al elaborar su teoría, trabajó obviamente con otros autores, ¿no? Se basó en Hegel, digamos, un filósofo, hizo una crítica a las teorías económicas que estaban en boga, y también se basó en cómo estaba conformado el pensamiento, digamos, en su época, ¿no? Entonces, nadie puede salir de la nada. Entonces, eso no es algo que sea tan extraño, ¿no? Sino que es una teorización para hacer, digamos, para seguir, digamos, trabajando sobre el mismo campo sociológico, ¿no? Por ahí es como una preparación, digamos, de
de una postura teórica, ¿no? Analizar las teorías anteriores y para rechazarlas o para entrar, digamos, en una discusión, ¿no? No se puede hacer desde el vacío. Entonces, eso es algo muy común. Y si nosotros avanzamos en el metaanálisis, puede parecer, esto también es como una clasificación un tanto extraña, pero no lo es algo que incluso ya hemos empezado a hacer en la clase anterior, ¿no? El caso, digamos, de los modos de abordaje de una disciplina, y en el caso concreto de la sociología, ese modo puede ser, esto también lo dice Ritzer, interno intelectual, ¿no? Eh, ¿Qué es un estudio interno? Bueno, un estudio interno de una disciplina se refiere a estudiar sus conceptos, sus teorías, sus escuelas, sus autores, en tanto se conforman como una estructura teórica, ¿no? Como un discurso también, ¿no? Entonces, ese estudio es sobre las ideas que predominan, ¿no? Por ejemplo, si uno hace un estudio de la sociología de Emil Durkheim, que nosotros vamos a ver, bueno, vamos a ver cómo se generó su pensamiento, qué ideas centrales tiene, digamos, cuáles son sus obras fundamentales, ¿no? Entonces, ese sería como un estudio interno intelectual, ¿no? También tiene que ver con identificar escuelas, paradigmas, ya vamos a ver qué quiere decir paradigma, ¿no? Y esa historia, digamos, o ese estudio, también ha sido muy, muy común y muchas veces ha sido el predominante en los estudios sobre las disciplinas. Cuando se hace, por ejemplo, un estudio histórico, sería como una historia de las ideas, ¿no? Y se dejan de lado otras cuestiones que ahora se ven con más claridad. Por ejemplo, la otra dimensión, interno social. ¿Qué quiere decir interno social? Mira la disciplina hacia adentro, pero en lugar de buscar los aspectos cognitivos o intelectuales, busca digamos, dónde está sentado eh, ese conocimiento, dónde está sentado institucionalmente, en qué grupos, en qué comunidades, porque se habla de comunidades científicas, se habla de instituciones científicas, ¿no? Los vínculos, ¿no? Porque tampoco se trabaja en forma aislada, sino que muchas veces cuando uno dice una escuela o una academia o un nucleamiento, digamos, o una sociedad científica, bueno, eso implica redes de intercambio, implica relaciones de autoridad, de aprendizaje, digamos, de introducción en un sistema, digamos, que tiene sus propias reglas, ¿no? de validación, ¿no? Es toda una cuestión básicamente social, como dice el término, ¿no? Es el aspecto social, digamos, del conocimiento, pero centrado, centrado en la misma disciplina. Después tenemos el externo intelectual, que también es muy común, porque cuando uno habla de una disciplina y analiza la forma en que se conformó o cuando trabaja un paradigma o un autor concreto, se buscan el origen de las ideas, las influencias y la utilización de otras disciplinas como modelo, digamos, o como digamos, origen conceptual de algunos conceptos utilizados, ¿no? Por ejemplo, en la biología, en la sociología ha influido la biología, ¿no? Por ese modelo organicista, digamos, que ha traducido ciertas metáforas como un organismo social, ¿no? El tema de la física también, ¿no? Por la cuestión de mecanismos, fuerzas, relaciones causales. Hay ciencias que se han conformado antes y que se han erigido en modelo, ¿no? Después, bueno, está la discusión hasta qué punto se puede aplicar o no.
un mismo modelo cuando son totalmente distintos los objetos, pero no importa, hay influencias sin duda. Entonces, y lo mismo, ¿no? Con la psicología, con la filosofía, digamos, muchas veces en la misma sociología, y ya configurada como una disciplina autónoma, hay influencia o traducción de ciertas ideas que tienen un origen filosófico. Entonces, esa conformación externo-intelectual tiene que ver con eso, con las ideas que provienen de otros campos, pero que se aplican de alguna manera, ¿no? En el caso de, por ejemplo, del estructuralismo, también en la antropología estructural, digamos, y que ha influido mucho en las ciencias sociales, también hay una influencia de la lingüística, ¿no? Porque está tomado de ahí, del modelo lingüístico. En el caso, digamos, de las corrientes funcionalistas de la sociología, hubo mucha influencia de la antropología funcionalista de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y así, de muchas maneras, ¿no? Se pueden ver esas influencias. Y después lo externo social también es algo que en realidad fue lo que vimos en alguna medida en la clase anterior, ¿no? Cuando hablamos de las fuerzas sociales en la conformación del pensamiento sociológico. Bueno, es cómo influye la sociedad, pero ya en un nivel macro social, o las sociedades nacionales, o las estructuras generales, ¿no? Digamos, de la sociedad que tienen que ver con el Estado, con el capitalismo, etcétera, hay influencia en la conformación de la teoría sociológica, ¿no? Digamos, quienes practican la disciplina están condicionados. No es lo mismo trabajar en una sociedad que tiene ya conformados donde ya se han conformado los estados nacionales, donde hay un sistema universitario, donde ya está institucionalizada también ciertas academias, que donde hay una sociedad donde no está monopolizado la estructura de poder, digamos, ¿no? Del poder político. Entonces, es muy distinto. Lo mismo, por ejemplo, si uno analiza un solo autor, eh, es importante la condición a veces de exilio que puede llegar a sufrir un autor en la conformación de su pensamiento, ¿no? Porque cambia el contexto social en el que está viviendo y eso puede influir. O si se vive en una democracia liberal, o si se vive de repente en una dictadura, como ha pasado, por ejemplo, en Europa a principios de la década del 30, ¿no? Con la llegada del nazismo, bueno, ahí se produjo un cambio muy grande, o cuando se produjo la revolución bolchevique, ¿no? En Rusia y se transformó en la Unión Soviética, cambiaron las condiciones en las que se podía pensar sociológicamente. En el caso del nazismo, bueno, muchos se transformaron en exiliados, y eso también conformó su pensamiento. Hay un autor que nosotros vamos a ver después con más profundidad, que se llamaba Pierre Bourdieu, y él considera que el autoanálisis o el metaanálisis sociológico es muy importante y que es constitutivo, digamos, de una sociología reflexiva. Entonces, ¿qué decía él? Que si la tarea de la sociología ha sido y es objetivar el mundo social para ver cómo está conformado, cómo está estructurado, cómo funcionan los mecanismos de dominación, lo mismo se debe hacer objetivando las prácticas sociológicas, es decir, cómo se accede a un cargo, con qué estrategias se accede a un cargo académico, ¿no? Él trabaja el campo académico, ¿no? Eh, Cómo se conforman también como discurso de poder. La sociología puede ser un contradiscurso, pero también puede ser un discurso de poder, etcétera, ¿no? Entonces, esa objetivación y ese análisis o metaanálisis de la conformación del pensamiento sociológico es importante para que la sociología pueda seguir funcionando, ¿no?
Entonces, porque eso lleva a la conciencia de cómo operan otros factores sociales, como fuerzas sociales, influencias de otras disciplinas, la influencia de la conformación de grupos, ¿no? En la práctica, digamos, de la generación del conocimiento. Hay otra cuestión, acá se nos hemos salteado, que es importante, que es importante en lo que estamos explicando hoy y que hemos dado por aceptado, pero que hay que explicarlo, ¿no? Que es el concepto de paradigma, porque nosotros vamos a hablar, digamos, de los paradigmas de la sociología, ¿no? Entonces, pero tenemos que entender de qué se trata el concepto, ¿no? En qué consiste el concepto de paradigma que se utiliza mucho en la historia de la ciencia y en general, bueno, es un concepto epistémico, ¿no? Bueno, en el año 62, un filósofo, un epistemólogo, escribió un libro muy famoso, o se hizo famoso rápidamente, ¿no? Se llamaba, o se llama, La estructura de las revoluciones científicas. Este autor era Thomas Kuhn, y ahí en ese texto lo que él hace básicamente es cuestionar la idea muy común hasta ese momento en la historia de la ciencia, ¿no? Porque se creía que la ciencia operaba a partir de una acumulación de saber, ¿no? Como que la ciencia progresaba a partir de un proceso acumulativo de saber que hacía que se pudiera avanzar cada vez más, apoyado en lo que ya se sabía, ¿no? Eso muchas veces es así también, digamos, eso no quiere decir que no se dé. Hay una acumulación de saber, digamos, y en base a eso que se sabe se puede seguir avanzando. Pero no es la única forma, ¿no? Se dan también, y eso es lo que él analiza, por eso se hizo como un libro muy importante en la epistemología y se utiliza como modelo para explicar el cambio, digamos, de las ideas en la ciencia. Dice que en realidad hay eh, una serie de innovaciones, pero que en realidad se producen por rupturas. O sea, no siempre hay una acumulación de saber, sino que también en la historia de la ciencia se producen rupturas, ¿no? Él, digamos, cuando analiza el, digamos, el caso que él analiza es de la astronomía y de la física, pero después el concepto se hizo extensible a las ciencias sociales, ¿no? Eh, Él tiene un modelo, digamos, propone un modelo, digamos, de ruptura, por eso se llama la estructura de las revoluciones científicas. Él dice que eh, la ciencia opera de una manera en donde hay en un determinado momento un paradigma dominante. Ya vamos a ver qué quiere decir esto, paradigma dominante, que es la forma habitual de practicar. Ya están definidos los objetos, los métodos, y está operando ese conocimiento, ¿no? Es lo que él denomina ciencia normal, ¿no? Hay un trabajo científico, digamos, ya hay una metodología como un canon establecido de cómo se debe trabajar científicamente, y está definido el objeto, ¿no? Digamos, distintas áreas, por ejemplo, de la física ya están definidas, ¿no? Lo mismo la astronomía. Y digamos, y así funciona, digamos, se van acumulando las observaciones, se empiezan a hacer también publicaciones, ¿no? Sobre todo a partir de la invención de la imprenta, ¿no? Y eso se difunde de alguna manera.
Pero llega un momento en donde determinadas personas que integran, digamos, la comunidad científica empiezan a detectar anomalías. Anomalías en el sentido que hay cuestiones que no cuadran con lo que tendría que suceder en función de lo que ya está establecido. Él da el ejemplo del pasaje, eso lo hace en otro libro cuando habla de la revolución copernicana, pero bueno, es una aplicación también de esta idea. Él explica el pasaje del modelo geocéntrico de Ptolomeo, ¿no? Un geógrafo griego de la antigüedad, al modelo heliocéntrico de Copérnico, ¿no? Ya en la modernidad, a principios de la modernidad. Eso, bueno, implicó verdaderamente una ruptura y un cambio, digamos, que impactó en la conformación, un cambio en la estructura interna de la astronomía y después de la física, como también de la matemática. ¿Por qué? Y porque ¿dónde aparecieron las anomalías? Y la anomalía aparece cuando se empieza a afinar la observación de las trayectorias de los planetas, no cuadraban con lo que decía el modelo geocéntrico. Y como no se podía adaptar lo que ya estaba establecido con lo que se estaba observando, bueno, hubo que reformular todo. Y eso es, digamos, el momento en que se ve que no funciona es una crisis, digamos, y cuando se propone un modelo alternativo, se consuma una revolución científica y se pasa a otro paradigma, ¿no? Esto fue un cambio de paradigma, ¿no? Porque afectó a todas, no todos digamos, los cambios de paradigma no se dan permanentemente, ¿no? Es como que hay cuestiones que son históricas, digamos, y que se ven después, ¿no? No es algo cotidiano, pero bueno, son rupturas importantes, ¿no? Pero de ahí viene el concepto de paradigma, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad tiene el concepto de paradigma? Bueno, los paradigmas sirven para distinguir una comunidad científica de otra, es decir, los que siguen un parámetro de investigación con un objeto y una metodología y están nucleados en torno a determinadas obras, autores y conforman una comunidad, se diferencian de otros que hacen o que siguen otras líneas, ¿no? Entonces, o que siguen otro paradigma. Ahí viene el tema, ¿no? Entonces, también sirve eh, ya para distinguir dentro de una misma disciplina, como en el caso de la sociología, distintos paradigmas, ¿no? Dentro, digamos, que pueden coexistir, digamos, ¿no? Porque en el caso de que de vacuna hay como un reemplazo. Acá hay como puede haber una coexistencia multiparadigmática, pero es una aplicación del término. Entonces, la definición, digamos, de este concepto dice, esto lo propone Ritzer basándose en Kuhn, dice un paradigma, porque está el problema que Kuhn, cuando escribió ese libro, no dio una definición así exhaustiva de qué entendía por paradigma, sino que utilizó el término en muchos sentidos. Entonces, eso después se fue como decantando y después, bueno, se estableció como definiciones aproximadas, ¿no? Que tienen un núcleo en común. Y este autor propone, esta que está acá, dice un paradigma es una imagen básica del objeto de una ciencia, sirve para definir lo que debe estudiarse, fíjense qué importante, qué es lo que se debe estudiar, las preguntas que es necesario responder, eso también, porque la ciencia se basa en problemas, cómo deben responderse y qué reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas, dice. Entonces,
y esto es muy importante, el paradigma es la unidad más general de consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica o subcomunidad de otra. Entonces, subsume, define e interrelaciona los ejemplares, las teorías y los métodos e instrumentos disponibles. Después, bueno, podemos ver ejemplos, pero el hecho de decir, por ejemplo, no, bueno, son paradigmas distintos, es porque ya ven la práctica de la disciplina en una forma completamente distinta. Por ahí no tanto la práctica, porque hay cuestiones que son similares, porque va a haber comunidades, va a haber revistas, va a haber referentes, pero lo que se define como objeto eh, y el consenso no existe en puntos centrales, digamos, ¿no? Por eso hay que definir y por eso hay que diferenciar, nosotros vamos a diferenciar tres paradigmas, ¿no? En sociología. Tres paradigmas que se van conformando históricamente. Hay uno que ha sido dominante, ha sido muy importante, por lo menos hasta mediados del siglo XX, pero coexistiendo con otros. Eso también es una particularidad del pensamiento social, que a diferencia, digamos, de las disciplinas de las ciencias naturales, en las ciencias naturales hay uno que es dominante y el que no, digamos, si no es dominante o es muy periférico y está por fuera de lo académico, o ya fue superado y quedó en la historia de la disciplina. En cambio acá coexisten, esa sería la diferencia, ¿no? Entonces, el primero, digamos, lo vamos a ver así escuetamente, pero no se preocupen porque después esto se va a poder desarrollar con más profundidad cuando veamos algunos autores particulares, como por ejemplo el caso de Durkheim, que lo vamos a ver después o inmediatamente, digamos, en las próximas clases, ¿no? En el caso del funcionalismo lo vamos a poder profundizar. Y después, bueno, con los demás autores clásicos también lo vamos a poder profundizar. El funcionalismo considera a la sociedad como un sistema complejo de partes que están, o de elementos que están articulados entre sí, ¿no? Y que tiene una tendencia al equilibrio y a la estabilidad, y que para la estabilidad del mismo existen determinadas funciones, ¿no? Que están precisamente orientadas a mantener el equilibrio social. Y las personas y los individuos están íntimamente o totalmente influidos por las orientaciones y las presiones que marcan estas estructuras sociales, ¿no? Que están conformadas por estas partes que integran como un todo. También se le llama paradigma holístico, ¿no? O de los hechos sociales, como le llama Durkheim, ¿no? Las estructuras sociales cumplen funciones que están determinadas por la contribución que hacen a la estabilidad del sistema. Y, y bueno, y es muy importante esta cuestión de cómo los individuos siguen las pautas que van marcando las estructuras, ¿no? Hay como una focalización en esas estructuras, o en esas macroestructuras, por eso tiene un enfoque macro sociológico, eso lo vamos a agregar, y se focaliza en los mecanismos de integración y de cohesión, ¿no? Ese sería eh, el paradigma funcionalista, ¿no? Que define un objeto que tiene que ver con las estructuras sociales. El funcionalismo estudia las grandes estructuras sociales en relación a la capacidad de integración y de cohesión que las mismas tienen, ¿no? Integración y cohesión de la sociedad.
Ese sería, digamos, lo esencial, ¿no? Por supuesto que hay también, en relación a lo que vimos primero, ¿no? Influencias de los modelos organicistas que provienen, digamos, de las imágenes biológicas de la sociedad. Hay influencia también de la antropología en el inicio, como dijimos. Y hay cuestiones que tienen que ver también con la importancia que tienen para estos autores los mecanismos de integración y cohesión, que en el momento que escribían, y ahí viene toda esa cuestión de los factores externos, había problemas, digamos, de cohesión y de integración social, ¿no? Como vimos en las clases anteriores. Después está el paradigma de la acción, ¿no? Que acá el autor que sirve de referencia es Max Weber, que también lo vamos a ver específicamente. Acá este paradigma parte de otro recorrido, digamos, de otro recorrido teórico, porque no está centrada al comienzo en las macroestructuras, si bien habla de macroestructuras, sobre todo en el caso de Weber, pero el recorrido teórico es desde el individuo y la acción individual, ¿no? Entonces, el punto de partida es el individuo que actúa y la sociología busca saber cómo estos individuos que actúan se orientan y actúan, valga la redundancia, en relación a otras personas en determinados contextos sociales. Y esta acción en relación a los otros y en un contexto social específico se basa en entendimientos y significados compartidos sobre el mundo. Es decir, se basa en el lenguaje, en los símbolos y en formas de entender el mundo que están compartidas, ¿no? Entonces, cuando ¿qué quiere decir esto? Que uno entra, por ejemplo, en una red de relaciones, en un contexto, como por ejemplo puede ser al ingresar en una universidad, ¿no? Que tiene ciertos lugares, ciertas reglas, ciertos procedimientos que uno no conoce y bueno, al comienzo se va a sentir una persona como que no decodifica, digamos, el sentido de todo lo que se hace y se va a ir apropiando. Pero sería como una aplicación, digamos, de este modelo. Es decir, bueno, cómo un actor individual va a entrar en un contexto en relación a otras personas y, bueno, va a tener que ir adoptando los parámetros de acción y de sentido que las personas tienen en ese contexto. Entonces, esos entendimientos, que pueden ser para contextos específicos, pueden ser contextos generales también, pero muchas veces son contextos específicos, se forman, se transforman, cristalizan y también se difuminan o desaparecen, ¿no? Porque eso va generando eh, estructuras, digamos, de sentido, digamos, que le van dando la posibilidad a las personas de integrarse, pero en otro sentido, ¿no? A partir, digamos, de compartir significados, ¿no? Y entendimientos. Entonces, este paradigma reúne a las teorías que analizan cómo los actores dotan de sentido al mundo que los rodea, porque los sentidos están constituidos o están construidos a partir de la significación. Las significaciones son humanas, digamos, ¿no? Son humanas y de comunidades, ¿no? Entonces, Weber, autor, digamos, paradigmático, digamos, valga la redundancia, plantea la comprensión, digamos, del contexto social desde la perspectiva de los individuos inmersos en él, ¿no? Por eso hay siempre como una relación, digamos, ¿no? No es un individuo aislado,
solo en el mundo, sino que hay como una interacción con ideas, pero que a su vez esas ideas, esos sentidos, esos significados han sido generados en interacción por otros individuos, ¿no? Y se van como, van conformando una realidad objetiva también, ¿no? Bueno, y después el tercer paradigma es el paradigma del conflicto, y bueno, esto también es muy importante porque se combina a veces con el anterior en algunos sentidos, pero abarca a muchos autores, no solamente a Marx. Eso también lo vamos a ver digamos, con más detenimiento. Pero la mirada, digamos, por eso es un paradigma diferenciado. Fíjense cómo conforman una mirada distinta, y es como que si bien siempre el objeto es la sociedad, ese objeto es entendido de forma tan diferente que, bueno, conforma un paradigma distinto. El paradigma del conflicto reúne las teorías sociológicas que analizan la sociedad desde el punto de vista, o desde la perspectiva de la desigualdad, el conflicto y el cambio social, ¿no? Entonces, bueno, ya no se trata de explicar equilibrios y cohesión, como en el funcionalismo, o cómo se comparten sentidos, digamos, en las comunidades, sino que se busca ver cómo las diferencias y la desigualdad está en el origen de, a veces, de los conflictos sociales. Y se buscan también establecer o desentrañar los mecanismos de dominación y también cómo se perpetúan las formas de desigualdad, ¿no? Entonces, son cuestiones que están eh, completamente diferenciadas si uno las pone una al lado de la otra. Si bien esto es una cuestión analítica, después no hay una separación tan estricta en las sociologías, porque todas tienen su complejidad, pero bueno, están estructuradas de esa forma, ¿no? Uno no va a encontrar ciertos giros o ciertas problemáticas si uno está situado dentro del paradigma del conflicto, eh, que si está situada en el funcionalismo. O sea, el tema de la desigualdad y los mecanismos de dominación por ahí no aparecen eh, con tanta claridad si uno se sitúa en las sociologías que trabajan los mecanismos de integración social. En cambio, si nosotros queremos analizar el cambio y las transformaciones de la sociedad, bueno, el paradigma del conflicto tiene muchas respuestas para dar, y las preguntas serían pertinentes, ¿no? Es como que el paradigma donde se está situado va orientando la investigación. Ese es el sentido de un paradigma. Por eso, al tener, al conformar como microcomunidades, las personas que están dentro se pueden entender de qué están hablando y a qué se refieren. Y se pueden poner de acuerdo o pueden discutir dentro, digamos, del mecanismo. Pero hay cuestiones que, si uno se sitúa en el otro, es como que no, en un paradigma distinto, hay cuestiones que no va a haber un posible acuerdo porque se parte de bases distintas. Bueno, eso sería eh, lo que escuetamente vamos a ver hoy en una clase más corta, ¿no? De 40 minutos aproximadamente, frente a las 2 horas que tenemos habitualmente, pero que habitualmente también le damos tiempo a las preguntas, a otras cuestiones que se van dando, porque damos la clase también con participación de otros docentes. Ahora, bueno, por ser una situación especial, tampoco quiero avanzar en otras cuestiones que podrían generar alguna dificultad, ¿no? Digamos, si no se trabajan algunas preguntas en esta cuestión. Después vamos a profundizar en los enfoques diferenciados de estos paradigmas, sobre todo lo que sería
lo que nos prepara para entender los paradigmas integrados sociológicos, ¿no? De las sociologías de síntesis o de integración, ¿no? Porque, como ustedes verán, se podrá ver que hay sociologías que están más centradas en las estructuras y otras que parten de un individualismo metodológico. Y bueno, y eso se puede integrar también, ¿no? Y, y eso es lo que vamos a ver después, pero con más detenimiento a partir, digamos, de haber trabajado previamente esta idea de paradigma que después vamos a retomar. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.